Este es el segundo parcial que figura como D en el altillo del 2022. Bueno, en el primero me pide hallar la ecuación de la recta tangente a este gráfico, al gráfico de esta función, en el punto abscisa x0. Acuérdense siempre que si dice la ecuación de la recta tangente, me tengo que acordar que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto pedido. Entonces, la ecuación de la recta va a ser igual la pendiente por x más la ordenada al origen, como siempre que hacemos una recta. La pendiente va a ser la derivada en el punto 0, que es el punto que me piden. Entonces, vamos a encontrar la pendiente. Vamos a derivar esta función. Es una multiplicación, es decir, que tengo que usar la regla de la multiplicación para derivar. Entonces hago la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. La derivada de e a la x es e a la x, y ahora tengo que derivar esto por regla de la cadena, porque es una función compuesta, e a la 4x. Entonces esto me quedaría 5 por e a la 4x más, si hago propiedad distributiva acá, me quedaría 4 por 5, 20x por e a la 4x menos 8 por e a la 4x. 5 con menos 8 los puedo juntar. Entonces me quedaría menos 3 e a la 4x más 20x e a la 4x. La puedo dejar así o puedo sacar como factor común e a la 4x. Si saco factor común e a la 4x para que me quede más prolijita, acá me va a quedar menos 3 más 20x. Necesito el valor en 0 para saber cuál es la pendiente. La pendiente dijimos que era f' en el punto 0, que es en el que me lo piden. Si es 0, porque ahí dice 0. Si ahí dijera 4, eran 4. ¿Estamos? Entonces, esto es, lo haga así o así, es exactamente lo mismo. Esto me va a quedar e a la 0, porque es 4 por x, por menos 3 más 0. Como e a la 0 es 1, 1 por menos 3, menos 3. La pendiente va a ser menos 3. Si en vez de hacerlo así, lo hago con esta, da exactamente lo mismo. La pendiente va a ser menos 3. Entonces, yo voy a tener acá y igual a menos 3x más b. Para encontrar la ordenada al origen, yo necesito el punto. Yo del punto solo tengo la abscisa. Yo sé que el punto es 0 y no sé qué más. Acuérdense que ese punto es el mismo para la pendiente que para la función. Entonces, bueno, en este caso es 0, así que ahí va a ser la ordenada al origen. 0, pero es el mismo para la función que para la pendiente. Entonces, vamos a ver cuánto vale f de 0. F de 0 es igual a 5, vamos a ponerlo todo, 5 por 0 menos 2 por e a la 4 por 0 y listo, se me acabó la función. Y esto me da 5 por 0 se me va, e a la 0 es 1 y 1 por menos 2 es menos 2. Es decir que el punto es 0 menos 2. Entonces yo tengo que puedo hacer que y es igual a x o poner simplemente que b es menos 2, porque este punto es la ordenada al origen.
¿Sí? 0 de x, acuérdense que los valores de 0 de x son los que están en y. Este va a ser menos 2 ahí. ¿Está? Entonces, la recta pedida es menos 3x menos 2. Si no se acordaran que esta es la ordenada al origen, no pasa nada. Nos queda menos 3x más b y lo que hacen es poner menos 2 ahí, es menos 3 por 0 más b y ahí les queda que 0 es menos 2, es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero les queda que 0 es menos 2 porque menos 2 es la ordenada al origen. Listo el 1. Segundo punto, me da una función racional y me dice que determine el dominio, el intervalo de crecimiento, decrecimiento y los extremos relativos. Bien. El dominio, que es lo primero que vamos a poner, acuérdense que tiene que ver con el denominador, ¿sí? El denominador no puede ser 0. Entonces, esto me va a quedar los reales menos el 2, porque 2 menos 2 es 0. Ya tengo el dominio. Ojo con el dominio, me acuerdo del dominio porque ahí tengo una asíntota vertical. Ahora, para encontrar intervalo de crecimiento, de decrecimiento y extremos relativos, uso la derivada primera. En los extremos relativos, la derivada primera va a ser 0. Cuando la derivada primera es positiva, la función está creciendo. Cuando es negativa, está decreciendo, ¿sí? Y entonces, para encontrar todo esto, yo voy a analizar la derivada primera. Y voy a analizar la derivada primera cuando es 0, porque esos van a ser mis puntos críticos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la derivada primera de esta función, que como es una división, vamos a usar la regla de la división. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera por la derivada de segunda, que es 1, sobre la segunda al cuadrado. Esto me queda, hago propiedad distributiva, 2x al cuadrado menos 4x menos x al cuadrado sobre x menos 2 al cuadrado. Y acá arriba me queda 2x al cuadrado menos 1 es 1x al cuadrado menos 4x. Y abajo x menos 2 al cuadrado. Bien, voy a buscar los puntos críticos. Para eso busco que sea 0. Entonces voy a decir que x al cuadrado menos 4x sobre x menos 2 al cuadrado sea igual a 0. Todo esto que está acá puede pasar multiplicando a 0 e irse. Lo puedo hacer porque yo dije que el dominio era los reales menos el 2. Entonces eso nunca me va a dar 0. Bien, una vez que me saqué de encima el denominador, lo único que me importa es que el numerador sea 0. Para eso lo más fácil es factorear este numerador. Y entonces obtengo rápidamente las raíces. Una raíz es que x sea 0 y la otra raíz es que x sea 4. Las dos son válidas porque el único punto que yo tenía excluido era el 2. Entonces, ahora vamos a hacer el cuadrito del corolario de Bolzano. Vamos a poner f' y vamos a poner f acá abajo. Y entonces vamos a decir, desde menos infinito, vamos a ver todos los puntos en los que tengo problemas. De menos infinito a 0, en 0 la primera derivada se me hace 0. Después, de 0 a 2, porque en el punto 2 no existe la función, está excluido el dominio, tengo una asíntota. De 2 a 4, porque en 4 la primera derivada se me hace 0, y de 4 a más infinito porque se me acabaron los puntos críticos.
Entonces, ahora, yo tengo la primera derivada, vamos a ver el signo de la primera derivada en todos estos intervalos. La primera derivada era esta. Voy a factoriar el numerador para que me quede más fácil ver el tema del signo. X por x menos 4. Ya lo tenía factoriado ahí. Y abajo x menos 2 al cuadrado. Bien, el x menos 2 al cuadrado no me interesa porque siempre va a ser positivo el denominador. No importa qué número le ponga, porque está elevado al cuadrado. Entonces el signo me lo va a dar el numerador. Vamos a ver qué pasa con un valor desde menos infinito hasta 0. Por ejemplo, menos 1. Tengo dos términos, este y este. Vamos a ver el signo en los dos términos. Si x es menos 1, esto es negativo y esto es negativo. Me queda menos 1 menos 4, que es menos 5, pero no me interesa el número. Me interesa que sea negativo. Entonces menos por menos más. La derivada es positiva y entonces la función crece. ¿Qué pasa de 0 a 2? Por ejemplo, con x1. Voy a borrar esto que era del anterior. El de abajo es positivo siempre, así que no me interesa. Si x es 1, este es positivo y 1 menos 4 es negativo. Entonces esto me da negativo y la función baja. ¿Qué pasa de 2 a 4? Por ejemplo, x3. Si x es 3, este es positivo y 3 menos 4 es negativo. La función es negativa, la derivada es negativa y la función baja. ¿Qué pasa con x más grande que 4? Por ejemplo, x10. Este es positivo y 10 menos 4 también es positivo. Entonces la derivada me queda positiva y la función sube. Con lo cual, acá tengo un máximo y acá tengo un mínimo relativo. Ahora sí podemos completar todo. Podemos decir intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento. Intervalo de crecimiento crece desde menos infinito hasta 0 y vuelve a crecer al final de 4 a más infinito. Decrece de 0 a 2 y decrece de 2 a 4. Recuerden que aunque dice de 0 a 2 y de 2 a 4, yo no puedo poner de 0 a 4 porque en 2 tengo cortada la función, tengo una asíntota vertical. Entonces lo tengo que separar. Y ahora tengo un máximo local en x0 y tengo un mínimo local en x4. Puedo poner, aceptan si yo pongo mínimo local en x4 directamente, así lo aceptan como válido. También aceptan que yo ponga en 4 y f de 4 y no haga la cuenta. Vamos a hacer la cuenta igual para que quede más prolijito. En 0 tengo un máximo local, entonces vengo a la función y si le pongo 0 me queda 0 dividido menos 2 que es 0. Es decir que tengo un máximo local en el centro de coordenadas. Y tengo un mínimo local en 4. Si x es 4, esto me queda 4 por 4, 16 sobre 4 menos 2, 2. 16 sobre 2, 8. Entonces tengo un mínimo local en 4, 8. Y esto es la segunda parte de lo que me pedía. La primera parte era dominio. Listo. En el punto 3 me piden que calcule esta primitiva. Bien. Como tiene un por, la primitiva no es directa, ¿sí? Son dos funciones multiplicándose, no la puedo hacer de forma directa. Vamos a ver si se puede hacer por sustitución. Si yo tomo 5x más 3, 5x cubo más 6 y lo derivo, el x cubo se me va a transformar en un x cuadrado y acá tengo x cuadrado. Entonces me sirve
hacerla por sustitución. Voy a decir que t, o la letra que le quieran poner, es 5x cubo más 6. Diferencial t, derivo esto, 15x cuadrado, diferencial x. Tengo el x cuadrado y el diferencial x lo tengo, pero el 15 no. Entonces el 15 lo paso dividiendo al otro lado, o divido todo por 15, como lo quieran poner. X cuadrado de x. Entonces tengo la integral de seno. En vez de lo que está acá adentro, yo pongo t. En vez de esto y esto, yo pongo un 15avo de delta t. Y ahora, el 1/15 ya está listo. Ahora el 1/15avo lo puedo sacar para afuera y me queda la integral de seno de t del dt, que es directa. Entonces tengo un 15, la integral de seno es menos coseno, porque de coseno es menos seno, más una constante. Y esto me queda, le pongo el signo acá en vez de dejárselo a coseno, y acá me quedaría coseno de, en vez de t es 5x cuadrado más 6 más una constante. Y esa es la primitiva pedida. En el 4 me piden hallar el área de la región encerrada por los gráficos de esta función, que es una recta, y esta, que es una parábola hacia arriba, ¿sí? Una función cuadrática. Si yo hago más o menos un grafiquito de esta función, tengo g de x, que es x al cuadrado, es decir, que pasa por ahí y viene así más o menos. Esa sería x cuadrado, y la otra es una recta que pasa por el 0 y 4 por 1, 4, 2, 3, 4, y entonces ahí pasa por 1, ¿sí? Sube desde acá, sube 4 y viene 1 para allá, y entonces es una recta que va así. Bueno, en algún momento esta parábola, que vamos a hacerla un poco más redondeadita para que se crucen, bueno, tan inmunda, ¿no? Así vamos a hacerla. Y del otro lado, bueno, hoy no tengo mucho pulso. Ahí va. Entonces, el pedacito que me pide, porque no me pide ningún intervalo aparte, así que voy a tener una sola integral, que va a ser desde este punto 0 hasta este punto, que no sabemos cuál es. Tampoco sabíamos 0 porque me quedó en el dibujo. Vamos a encontrar sin dibujito, con dibujito fácilmente puedo ver que f de x es el techo. La recta es el techo y la otra es el piso. Pero ahora lo vamos a hacer como si yo no hubiera hecho el dibujito. Y vamos a decir, para buscar los puntos de encuentro, vamos a igualar las funciones. Entonces encuentro la intersección. X cuadrado igual a 4x. Acuérdense acá que si yo paso x dividiendo y hago esto, tengo que decir que dije que x era distinto de 0, y entonces me tengo que fijar qué pasa en 0. Y ahí me va a quedar que x es 4, uno de los puntos es 4 y el otro vamos a probar si es 0. F de 0 es 4 por 0, que es 0. Y g de 0 es 0 al cuadrado, que también es 0. Como son iguales, entonces x0 es el otro punto de encuentro. Y ahí tengo los dos. Ojo, porque si no hacen eso, descartan uno de los puntos y no tienen el otro punto
para hacer los puntos desde dónde hasta dónde hago la integral. Entonces, esa es una manera. Y la otra es pasar el 4x restando, igualar a 0, y entonces saco factor común x, y acá me queda clarísimo que uno de los dos puntos es el 0 y que el otro punto es el 4. Bien, entonces voy a tener que hacer la integral de 0 a 4 de... Necesito saber cuál de las dos es techo y cuál es piso. No estoy mirando el dibujo, no hice el dibujo. Entonces, busco un punto entre 0 y 4, cualquiera, por ejemplo, x2. Si x es 2, f de 2 es 4 por 2, 8. Y g de 2 es 2 al cuadrado, 4. Como 8 es más grande que 4, esta función es techo. Eso es válido en cualquiera de los puntos dentro del intervalo. Bien, entonces voy a tener f menos g. Quiere decir que acá me va a quedar de 0 a 4 de 4x menos x cuadrado de x. Muy fácil de hacer la primitiva de esto porque es un polinomio. Entonces esto me va a quedar. El 4 lo dejo, a x le sumo 1 y lo divido por ese número. A x al cuadrado le sumo 1 y lo divido por ese número. Y esto entre 0 y 4. Es decir, 2x cuadrado menos x cubo sobre 3 entre 0 y 4. Regla de Barrow, o empiezo en 4. 2 por 4 por 4, 16, menos 4 al cubo, 64 tercios. Menos 0, porque x al cubo es 0 y x al cuadrado es 0. Entonces esto me queda 0. Quiere decir que me quedan 32 menos 64 tercios. Y esto me da entonces 32 tercios. Y 32 tercios es el área pedida.